Ah, bueno, estos son los famosos motorroellos. Este tiene como un estilo de chiva. Créame que vale 1000% la pena. Algo muy particular, y es que aquí están los restos. Aquí tenemos la tumba del ingeniero Alejandro López. Yo sé que en la cámara no se alcanza a percibir, pero esto está totalmente inclinado. Literal, esto es una pared. Y aquí se apareció la Virgen. Pero dentro del cementerio, esa casa que están viendo al fondo es el hospital. Esta estación tiene 104 años de antigüedad, típica, local, se llama caldo de hierro. Un saludo para todos. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Chao. Chao. Compañeros, muy buenos días. Un saludito para todos y bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este canal, a Lorenzo C. Montoya. Hoy estamos en otro lugar bonito, lindo de Colombia. Estamos en el departamento de Antioquia, en el corregimiento de Santiago. Sí, señores, estamos en Santiago. No es un municipio, no es un departamento, es un corregimiento y pertenece al municipio de Santo Domingo, Antioquia. Queda aproximadamente a 1 hora, hora y media de la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la capital de Antioquia. Este corregimiento de Santo Domingo nos trae una super historia porque por aquí pasaba el antiguo ferrocarril, así que aquí podemos encontrar las estaciones del ferrocarril. También nos podemos encontrar el túnel de la quiebra, que es un túnel súper importante, reconocido y muy bonito de aquí del corregimiento de Santiago. Por ahí pasaba el antiguo ferrocarril. También podemos encontrar unos charcos, unas quebradas y unos ríos espectaculares, cristalinos, muy bonitos, que también los vamos a visitar. Así que por aquí nos espera un montón de aventuras. Aquí podemos ver el contraste de la época colonial del pueblo con la época actual. Aquí tenemos unas infraestructuras, arquitectura actual, moderna, de los años 2000. Y aquí podemos encontrar una casa totalmente colonial de hace muchísimos años con un montón de historias. Miren aquí el contraste tan espectacular. Estamos aquí en el parque. Dice la historia que todas esas piedras fue traída por mujeres del pueblo, por mujeres de las veredas y de la zona. Aquí en este lugar tenemos 3 cruces. ¿Por qué? Porque dice la historia y dicen los pobladores, los locales, que aquí se apareció la Virgen. Miren la Virgen allá y aquí las 3 cruces. Bueno, y les voy a contar una historia muy curiosa de aquí de Santiago y ya se las voy a mostrar. Esto que estamos viendo aquí, este es el cementerio, un cementerio normal, común y corriente. Pero dentro del cementerio, esa casa que están viendo al fondo es el hospital. El hospital queda dentro del cementerio. Entonces las personas que mueren inmediatamente quedan dentro del cementerio para ser enterrados. Bueno, y también les cuento que este corregimiento se llama Santiago en honor a Santiago de Cuba, porque el señor Cisneros, que no recuerdo el nombre, pero el apellido era Cisneros, por eso hay un municipio que se llama Cisneros, Antioquia. Él nació en Santiago de Cuba. Entonces, como fue el creador de todo este túnel de la quiebra, en honor a Santiago de Cuba, él le puso el nombre de Santiago a este corregimiento de Santo Domingo, Antioquia. Bueno, aquí estamos en la estación. Esta era la antigua estación del ferrocarril. Esta estación tiene 104 años de antigüedad y operaba el ferrocarril por todo Antioquia. Podemos observar, miren, todas estas son las líneas. Esas son las líneas del antiguo ferrocarril, los rieles que comunicaban todos los pueblos, todos los municipios. Todavía se conservan como si todavía existiera el tren por aquí pasando, botando vapor por todos estos rieles y todos esos puentes, y el túnel que vamos a ver a continuación, que está por allá en el fondo. Aquí hay algo muy curioso, y es que la bebida típica local se llama caldo de hierro o caldo de riel. Ya la vamos a probar, vamos a ver a qué sabe la famosa bebida de caldo de riel.
Buenos días, mi nombre es Ani Sofía Posada Múnera, tengo 9 años y les voy a contar un poquito sobre la historia de Alejandro López. Alejandro López era un ingeniero civil que a sus 22 años hizo la tesis de grado en Medellín. Él propuso hacer el túnel de la quiebra, pero nadie lo escuchaba ni lo entendía. Alejandro López, un día, sin decirle a nadie, preguntarle a nadie, dijo: cada cura o moa que se montaba el tren tenía que pagar. Él se encontró una máquina, la desarmó y la volvió a armar. Ahí empezaron a hacer las hilanderías, Tejicóndor, Vejicuña, Colombiana de Tejidos y Fabricatos. Estábamos con la firma Malera, que por eso se murió Francisco Javier Cisneros, que ha nacido en Santiago de Cuba. A él se le agradece el nombre de Santiago porque nosotros antes nos llamamos Guayabito, que cuando murió lo trajeron para acá se enterró en toda la boca del túnel. Un saludo para todos. Y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Chao. Chao. Vamos a probar una bebida típica de la región. Consiste que tiene limoncillo, citronela, pronto alivio, hierbabuena, hinojo, jengibre, limón, panela, agua y amor. Eso, amor es lo más importante. Sí. Ok, ahora sí. Bueno, y por aquí vamos a... La señora apenas me mira todo. Vamos a probar el famoso mencionado caldo de riel. Ya nos dijeron cuál es la fórmula, la receta. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Lo puedes tomar frío y lo puedes tomar caliente. No tiene alcohol, me dijo. Helada. Muy bueno, delicioso. Heladito, yo creo que es más rico heladito, así como está. Entonces ya saben, bienvenidos. Por aquí lo pueden conseguir en la estación Santiago, en el corregimiento de Santiago. Buenos días, el nombre mío es Francisco Javier Giraldo, soy historiador de acá. Aquí tenemos la tumba del ingeniero Alejandro López. ¿Quién fue el ingeniero Alejandro López? El joven que estando en la Universidad Nacional de Minas, te hablo de 1896, en esa época no teníamos la herramienta para romper piedra. Entonces, ¿qué se utilizó acá? Pico, pala y pólvora. El túnel lo empiezan a hacer 30 años después, pero Justo Berrío. Él era el rector de la Nacional. A los 30 años, cuando él fue gobernador de Antioquia, general Peroso de Río mandó a hacer el túnel. Un 13 de julio de 1929, a las 3 de la tarde, se encontraron los dos frentes. Un hermano lo llamó y le dijo que ya le habían hecho el túnel del trabajo que él había hecho en la Nacional. Le dijo: cuando yo muera, quiero que me entierren en una de las dos bocas, o en el Limón o acá en Santiago. Pero realmente está ahí. Ahí están los restos de él. Ahí están los restos de él. Y estamos en toda la entrada, en toda la boca del túnel de la quiebra. Ya nos contaban la historia. Algo muy particular, y es que aquí están los restos desde 1940 de Alejandro López, que fue el ingeniero, la cabeza maestra que dio la idea para crear este túnel. Y ustedes se preguntarán en qué vamos a atravesar el túnel de la quiebra. Voy a mostrar el medio de transporte que se ingeniaron aquí. Vean pues, y nos vamos en estos carritos que van por el riel del antiguo ferrocarril. Atraviesa todo el túnel y va hasta la estación que se llama Limón. Bueno, estos son los famosos motorrodillos. Este tiene como un estilo de chiva. Estos se llaman motorrodillos y funcionan con motor a gasolina. Literal, yo pensé que eran de pedal, y no. Ellos tienen un motor. Esto es un motor de moto. Yo creo que esto viene siendo como una Vespa, una moto Vespa. Miren aquí la cadena, la tracción. Yo supongo que estas orejeras es porque esto hace demasiado ruido. Entonces yo creo que todos nos tenemos que poner estos tapaoídos por el ruido que esto genera. Llegamos a la estación del ferrocarril de Limón. Yo amo el limón. Aquí tenemos el letrero típico de todo pueblo. Este es el tren que pasaba por aquí. Miren, esta es la estación, aquí donde estamos. Este es el ferrocarril que pasaba por estos rieles que vemos ahí. Esto que están viendo aquí
un hotel en su tiempo, hace 104 años. Este hotel se llamaba La Carpín y aquí se alojaban todos los ingenieros, trabajadores y personas importantes con cargos importantes que estaban construyendo el túnel de la quiebra. Compañeros, bueno, y vamos a empezar una ruta hacia de pegado. Vamos para la cascada, la Chorrera se llama, ¿cierto? La Chorrera. Yo creo que es el Limón. No, la Chorrera, creo que la Chorrera. Bueno, aquí ya empezamos a subir. Yo me uní a un grupo de senderistas, voy de pegado. ¿Me pueden saludar por favor la cámara? Hola, se llama Senderistas Indecisos. Nunca sabemos para dónde. Pero bueno, aquí vamos. Compañeros, bueno, seguimos el ascenso a la cascada de la Chorrera. Ya aquí la podemos ver, una cosa de locos. Para que vean esta belleza. Ahora aquí arriba. Ese es nuestro destino. Así que seguimos dándole. Vamos para arriba, vamos para arriba. Este es el sendero. Seguimos ascenso. Estamos andando entre, son como cañabuzales. Ya se siente, se está sintiendo un poquito la caminada. Pero seguimos, no le bajamos. Compañeros, bueno, y llegamos a este espectáculo de cascada, la Chorrera. Estoy mamado, reventado. Pero miren qué lindo. Créame que vale 1000% la pena. Y la misión es subir aquí, allá. Vamos a subir, lo vamos a lograr. Vamos para arriba, aquí a conquistar la caída de agua de la cascada La Chorrera, aquí en Santiago, corregimiento del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Muchachos, yo quiero que vean esto. Yo sé que en la cámara no se alcanza a percibir, pero esto está totalmente inclinado. Literal, esto es una pared. Literal, es una pared. Durante todo el trayecto nos vamos encontrando así lazos que ayudan a subir estas piedras totalmente empinadas, porque si no, uno no es capaz de subir. Esa subida es difícil, muy difícil. La idea es conquistar la cima de la cascada La Chorrera, lograr subir a la cima y bueno, y meternos al río, al agua, refrescarnos. Pero la subida está bien compleja, miren esto, muy duro. Seguimos. Compañeros, bueno, ya estamos bajando otra vez para el corregimiento de Santiago, para el pueblo. Literal, hicimos la cumbre de la cascada El Chorreadero. Fue demasiado difícil, en serio, demasiado difícil. Llegamos a la cima, yo me olvidé de las cámaras, hice unas poquitas tomas, pero me dediqué a disfrutar el agua, a disfrutar el momento, a cargarme de energía. En la cima había un charco espectacular, me quedé más de una hora nadando y disfrutando del agua y de la naturaleza. En serio que fue un momento muy bonito, se me olvidó todo y me dediqué a disfrutar. Entonces hay unas poquitas tomas, ahí se las dejé. Hasta aquí dejamos este video, hasta aquí dejamos este vlog. Dejen un like, dejen un comentario, suscríbase que es totalmente gratis. Ahí abajito dale suscribir, eso es gratis. Nos vemos en el próximo vlog, en el próximo video. Compartan para que otras personas vean estas aventuras, a venir por aquí, que Colombia es hermosa. Colombia es un país con una diversidad impresionante y unos lugares paradisíacos. Un saludito para todos, nos vemos en el próximo vlog.